¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerzas en avanzar, hay un peso invisible en tu espalda que no te deja caminar libre? A veces cargamos con errores del pasado, con culpas de decisiones que ya no podemos cambiar, o simplemente con un ruido mental que nos roba literalmente la paz. Hola, soy Ana Pineda, mentora de crecimiento espiritual, y mi anhelo al comunicar la palabra de Dios es que seas libre, verdaderamente libre. Así que hoy hablemos de tu crecimiento, de tu diseño y sobre todo de tu paz. Hoy vamos a desenterrar una clave oculta en un lugar que pocos se atreven a mirar. Y esta clave está en el capítulo 7 del libro de Levítico. Pero aunque parezca que vamos a hablar de rituales, vamos a hablar de cómo tú puedes soltar la culpa hoy mismo. Vamos a activar la gratitud en nuestras vidas. Y mejor aún, vamos a restaurar esa paz interior que tanto nos merecemos, que cada mujer de fe se merece. Y para que esto suceda, lo primero es conocer qué me dice la historia, qué dice la palabra de Dios al respecto. Así que escucha esta porción de la escritura. Respira profundo y desconéctate por un momento del ruido exterior. Quiero que seas intencional en esto. Desconéctate del ruido exterior. Así que leamos juntas el capítulo 7 del libro de Levítico, partiendo del versículo 1. Este capítulo contiene solo 37 versículos totalmente enriquecedores. Mientras los escuchas, trata de visualizar el mapa exacto que Dios diseñó para enseñarte a soltar lo que ya no te pertenece. Construye desde hoy mismo la mujer que quieres ser mañana, esa la que se restaura, y decide no quedarte en la mujer que fuiste ayer, aquella que por uno u otro motivo sufrió. Así que empecemos la lectura. El capítulo 7 se divide en 5 porciones, las cuales llevan por título El sacrificio por la culpa, derecho de los sacerdotes, diversos sacrificios de comunión, prohibiciones acerca de la grasa y de la sangre, y finalmente la porción de los sacerdotes. Así que empecemos con el versículo 1 y dice textualmente de la siguiente manera. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer el sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno o a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor.
Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerán también panes sin levadura, amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, o panes de flor de harina amasado con aceite. Junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca, sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con un voto o si se trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente. Pero toda carne que quede hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está descompuesta. El que la coma sufrirá las consecuencias de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino que se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal, o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino o cabrío. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho, y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio, porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos, como contribución al sacerdote Aarón y sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos, desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdote. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí el día
en que mandó a los israelitas presentarles ofrendas en el desierto de Sinaí. Hasta aquí la lectura textual de este capítulo 7 del libro de Levítico que estamos leyendo. Y tal como lo habrás escuchado, sanar el pasado y construir una vida en paz no es un evento de un solo día. Sin duda, es una disciplina diaria. Tienes que quererlo. Y sé que como mujer de fe que somos y de grandes metas, de desafío, de grandes desafíos, a veces el camino se siente solitario o abrumador. He pasado por allí y he sentido de primera mano la soledad, pero créeme que solas no llegamos lejos. Acompañadas siempre va a ser mejor. Así que encuéntrate una aliada. Y si es una hermana de la fe que te pueda guiar, orientar, mejor todavía. Recuerda que debemos rodearnos de mujeres sabias. Y finalmente, bajo la misma perspectiva que he venido trabajando en los capítulos anteriores, mi intención es dejarte un mensaje reflexivo, un mensaje transformador. Y puedo decirte que la paz es una decisión, así como muchas cosas que suceden en nuestras vidas. La paz es una decisión también. Y tu transformación real va a comenzar en el momento que decidas, que tomes la decisión de dejar el pasado atrás, de soltar las cargas que te agobian. Así que suscríbete en este canal y déjame saber en los comentarios qué carga vas a soltar hoy. Y para que no te pierdas mi próximo video, recuerda activar la campanita. Así que te regalo un abrazo enorme en Cristo Jesús y te espero tanto en este como en mi canal de Inspirando Vidas, Mujeres de Fe.